Oh, lo tengo el ojo rojo. Bueno, cuando se conecte alguien, obviamente voy a... Ahí está alguien conectado, no me aparece quién es el que está conectado. Dios te bendiga, quien seas. Otra vez yo, así es. Disculpen, andaba las carreras. Comente que esté conectado, no me aparece la foto. Por favor. Dios te bendice, gracias por el apoyo. No sé si es mi esposa, tal vez. Ángel, Dios te bendice. Hermano José Luis. Ah, Felipe. Saludos, Felipe. Veo que nada más te conectas para saludar. Quédate la enseñanza. Sí, es cierto. Se me ha pasado invitarte a los eventos de la iglesia. Me gustaría mucho que fueras. Obviamente necesitamos todos de Dios. Buenas noches, hermano José Luis. Hola, amor. Ahí te mando un mensaje. Yes, por si le compartes, por favor. Ándale, siempre puntual. Aunque estés trabajando. Eso está raro. Dios te bendice, gracias. Ayúdame a compartir en sus muros o a través de WhatsApp la enseñanza de hoy. El domingo te voy a mandar un mensaje, Felipe. Y nos vemos en algún lugar para que vayas a escuchar palabra de Dios, se ore por ti. Y obviamente sé que tu corazón a veces está lastimado, pero Dios es bueno, Dios te va a ayudar. Ángel, ok, ya te comprometiste ante los 5 que estemos conectados, que vas a ir el domingo, ahora sí. Te esperamos, obviamente, aunque sea tu hora de comida. Pídela a las 6, ¿no? Hermana Alejandra, Dios la bendice. Ya somos 8 conectados. No sé quiénes más están. Si alguien puede comentar si me escucho bien. Puse el micrófono de una manera diferente. Estamos mejorando ya el equipo de transmisión. Y lo puse de una manera en que no sé si me escucho muy bien. Si me pueden decir. Marcela, buenas noches. Dios te bendice. Gracias por tu apoyo. Ahí coméntame cómo estás. Cómo te sientes. Ya tiene rato obviamente que no te hemos visto. Pero obviamente nos interesa saber cómo sigues, cómo estás, cómo te sientes. Sé que bien. Pero coméntanos. Y bueno, creo que todavía aparece el título. La que pasa es que al botear la cámara no sé si se quedó el título. Papá, Dios te bendice, buenas noches. Es una duda que tienen muchos, ¿no? Si los cristianos está bien que nos enfermemos. O sea, no... Obviamente enfermarse no está bien. Me expresé mal. Y es que sí hay personas que creen, desgraciadamente, que si te enfermas, no que muy cristiano y todo esto, ¿no? Vamos a aprender hoy esto a través de la Biblia. Tal vez sea, no una duda porque es un tema normal, pero yo sé que si tienes tiempo ya, Alfredo Vidal, claro que sí. Si alguna vez se han burlado de ti porque te enfermaste y no que muy cristiano, a través de la Biblia hoy vamos a... Si bien que voy para abajo, es que estoy anotando las peticiones. Hoy voy a tratar de hacerlo en vivo. Alfredo Vidal, por una injusticia ante la ley.
la... Fíjate que estoy anotando tu petición de Alfredo Vidal y el Espíritu Santo me hace sentir que Él va a estar presente. Estoy sintiendo obviamente la presencia del Espíritu Santo en lo que anoto tu petición. Algo va a pasar, gracias a Dios, gloria a Dios, claro que sí. Entonces vamos al final de la enseñanza a orar todos por Alfredo Vidal, por la situación que esté pasando. El Espíritu Santo, te digo, pues se manifestó en lo que estaba anotando tu petición y oye, es buenísimo. Entonces te decía, tal vez te han dicho que si no, que muy espiritual y muy cristiano y te andas enfermando. Sí, hay gente que piensa así, desgraciadamente. Sabemos que son personas que están influenciadas, obviamente, o cegadas por su propia, pues, su propia sabiduría, o Satanás, obviamente. Buenas noches, Jenny, buenas noches, Monse. Obviamente son gente que está cegada por el enemigo. Hace rato en una plática les decía que Satanás trabaja a través de nuestra mente, y sí es real, claro que sí. Pero directamente él no es, son sus aliados, sus chalanes, sus potestades que andan ahí ayudándole a hacer tonterías. Entonces vamos a cuidar mucho la mente. El tema de hoy más que nada te sirve para contestar cuando te digan que por qué estás enfermo, no que Dios existe, entonces por qué estás enfermo y todo esto. Hoy vamos a aprender eso a través de la Biblia. No te preocupes, no te sientas menos si te enfermas, no te sientas pues derrotado, no te sientas sin nada ya que hacer. Porque la respuesta sencilla a ¿se puede enfermar el cristiano? La respuesta es sí. Nos vemos la semana que sí. Nah. La respuesta es sí, pero ahorita vamos a aprenderlo en la Biblia para que sepamos qué contestar, en dónde están las citas y todo esto. Es una enseñanza que llevo como una semana que la escribí. El lunes no hubo porque el internet estaba muy feo. No iba a tener caso dar la enseñanza, estaba muy feo. Aparte, la verdad me sentí un poquito triste, no sé ni por qué. Y pues decidí no dar la enseñanza por esas situaciones, ¿no? La falla de internet más que nada fue como pretexto. Pero ya estamos aquí. Y esta enseñanza obviamente me la dio el Espíritu Santo como consuelo. Porque obviamente los que saben estuve enfermo como 2 días por el mugroso virus, es horrible. O sea, no estuve enfermo mucho tiempo, ni grave, gracias a Dios. Pero como 2 días sí estuve un poquito, como que me espantó esa cosa, ¿no? Con temperatura, con falta de aire, pero muy poco. Con cansancio extremo, o sea, hacía, ¿qué te gusta? Llenar una cubeta, nada, eso no. Cargar la cubeta hacia algún lugar, porque... Y me cansaba, entonces se me iba el aire y todo esto. No podía hacer nada sin que el aire se me fuera o me cansara demasiadísimo. De por sí soy gordito y me canso fácil, pues me cansaba el doble de fácil. Pero a través de comentarios, obviamente, de la gente que a veces quiere hacerse el gracioso o tipo así, ¿no? En cierta manera hirieron obviamente como que mi sensibilidad. Y en la noche obviamente tengo la costumbre, gracias a Dios, de leer la palabra. El Espíritu Santo me consuela a través de la Biblia como siempre. Bueno, Él también te consuela físicamente con su presencia, pero si quieres recibir una respuesta antes de escuchar audible al Señor, lee mucho la Biblia y va a llegar el día en que Él te va a hablar. Les soy sincero, obviamente a mí me gustaría muchísimo que todos los días pasara eso. He escuchado la voz de Dios, sí, audible. El Espíritu Santo obviamente me ha dicho algunas veces con voz audible, o sea, como tú y yo podemos hablar, como ustedes me están escuchando. Han sido, me parece que 3 veces, según yo, como 3 o 4 veces.
Entonces lee mucho la palabra de Dios, lee mucho la Biblia, aquí la tengo. Y va a llegar el día en que escuches la voz audible del Señor. Entonces, a través de algunos actos y palabras, pues dije, ¿qué onda si es cierto? Porque estoy enfermo. Si enseño la palabra, si es cierto, ¿qué habré hecho yo para merecer alguna enfermedad de este tipo, no? Obviamente, pues es Satanás, como te digo, dando lata, queriéndote hacer sentir menos. Cuida mucho tu mente. El cristiano se puede enfermar, sí, pero ahorita vamos a ver unos ejemplos a través de la Biblia que sí el cristiano se puede enfermar. Obviamente ya han escuchado de Saulo. Buenas noches, señora Liliana. Han escuchado de Saulo, que era un perseguidor de la iglesia. Él mató bastantes cristianos. Bastantes. Era una persona horrible, Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pablo. Y escribió algunas cartas a las iglesias de Jesús. Pablo, al ser llamado a servir al Señor, no vamos a tomarlo como enfermedad. Cuando Jesús se le apareció a Saulo para que sirviera a Jesús, al que tanto perseguía, ahora lo buscó para que sirviera, ¿me explico? Entonces lo dejó ciego en un tiempo, en un lapso de tiempo, no dice la Biblia, en lo que llegó de donde estaba hacia donde estaba Ananías, que oró por él para sanar. Él quedó ciego, viene Ananías y ora por él y le restaura la vista. Pero la Biblia también, aparte de Corintios, donde dice Saulo que le rogó 3 veces al Señor Jesús que lo sanara de ese aguijón en el cuerpo, que llegaba un mensajero de Satanás a molestarlo, donde el Señor le responde, bástate mi gracia. Ahí la verdad no sabemos aún, o no se ponen de acuerdo. La verdad yo no sé todavía qué le pasaba a Saulo cuando él habla de esto en Corintios. Pero lo que sí sé es que a la iglesia de los Gálatas, la primera vez que él les fue a enseñar la palabra de Dios, a darle las buenas nuevas, en Gálatas 4 me dice que él estaba enfermo. Y Pablo, si sabes, la misión de Pablo que Jesús le puso exactamente y directamente es compartir el evangelio, las buenas nuevas a los gentiles, que en este caso somos nosotros porque no somos judíos. O no sé si seas judío, no lo sé, no creo. Pero la misión principal que Jesús le puso a Saulo, a Pablo, ya cuando sirve a Jesús le cambió el nombre a Pablo, es llevar el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos en ese tiempo. Y cuando llega a Galacia a ver a los Gálatas, la primera vez dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4 que él fue enfermo y lo atendieron muy bien. O sea, es el primer ejemplo que te pongo, que Pablo, porque para mí Pablo es una persona fue una persona súper fiel a Jesucristo, una herramienta gigante a Jesucristo. Él escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Están los 4 evangelios y después están las cartas de Pablo, de la más larga a la más corta. Ya Hebreos la escribió otra persona, pero hasta Filemón, parece que sí, Filemón antes de Hebreos, las escribió Pablo. Entonces fue una persona impecable como servidor de Cristo. Sufrió bastante, a él lo apedrearon, lo cachetearon, lo acusaron injustamente de muchas cosas a Pablo. Lo llevaron ante jueces y querían meterlo a la cárcel por algo que él no hizo. Es obviamente una persecución que tenía Pablo por ser servidor de Cristo. Entonces, a lo que voy es que el enemigo, obviamente al ver que Pablo era un excelente seguidor y discípulo de Jesús, si te acuerdas, a Pablo se le apareció Jesús por 40 días y le enseñó el reino de Dios. Un dato, a Pablo fue el único que se le reveló la segunda venida de Jesús.
si te das cuenta, ni a Pedro ni nadie escribe sobre esto. Solo Pablo escribe sobre la segunda venida de Jesús, sobre el arrebatamiento de la iglesia. O sea, él era, no, o sea, aparte de nuestro Señor Jesús, claro, es una meta a seguir como seguidor de Cristo. Era una persona impecable ante los ojos de Dios. Obviamente él es un ejemplo para nosotros como iglesia. Porque él dice, yo soy el mayor de los pecadores. Porque dice, yo soy el más pequeño de todos. Él obviamente tiene una humildad muy, muy bonita. Pero cuando va a visitar a los Gálatas, en Galacia obviamente, él iba enfermo. Entonces sí te puedes enfermar. Y dice obviamente que los Gálatas lo atendieron como si él fuera un ángel del Señor o el Señor mismo. Eso lo lees en Gálatas 4. Yo deduzco obviamente que él estaba enfermo en los ojos, porque en unos versículos más adelante él dice, yo sé que ustedes si hubieran podido sacarse los ojos y dármelos, me lo hubieran dado. Entonces Pablo sí se enfermó. Cuando yo enfermo, obviamente, a través de comentarios, te digo que es Satanás, no le estoy echando la culpa a nadie. Cuando yo me enfermo, lo primero que pienso, después de esos comentarios, digo, bueno, ¿en qué fallé? ¿En qué pequé para enfermarme? O tú mismo dices, Señor, ¿qué hice? ¿Por qué me pasa esto? A veces pasan situaciones y creemos que nosotros le fallamos a Dios y nos castigó. Bueno, ni Jesús enferma, ni Dios castiga. Porque obviamente, pues Él es bueno y Él no de embalde padeció en la cruz. Bendiciones para los hermanos de Casagrande. Él no en balde fue a la cruz, ¿no? Entonces me enseña en Gálatas Pablo que él estuvo enfermo y que fue atendido. Porque esta es otra situación. Hay algunas religiones inventadas por el hombre. Toda la religión es inventada por el hombre. No vamos a entrar en ese tema más. Algunas religiones que inventó el hombre niegan que sus miembros vayan al doctor, perdón. Varias religiones. Esto es una religión. Religión es lo que inventa el hombre, lo que quiere agregarle al evangelio, lo que quiere agregarle a lo que el Señor ya nos explicó, ya nos enseñó. Si alguien le aumenta algo, se llama religión. Anatema y todo lo que tú quieras, pero se llama religión. Cuando un hombre inventa una regla o quiere sobrecargar a la iglesia. Entonces, estas religiones enseñan que no vayas al doctor, que no tomes medicina, que la clásica que ya sabemos todos, que no puedes hacer transfusión de sangre. Y me imagino que ha muerto bastante gente por culpa de esas tonterías. Obviamente también la Biblia no niega que vayas al doctor. La Biblia en ningún momento, y ahorita vamos a ver, la Biblia no niega que vayas al doctor. ¿Ok? Entonces ya vimos el primer ejemplo, que fue Pablo cuando fue a Galacia a enseñar la palabra de Dios. Él iba enfermo. O sea, sí se enfermó. Ya la solución ya te la sabes. No es como un spoiler final. Obviamente el Señor Jesús es nuestro sanador. Obviamente el Señor Jesús, a través de la victoria en la cruz, nos enseña cómo somos sanos. Pero te estoy enseñando que no te enfermaste o no me enfermé por ser un pecador, porque todos somos pecadores. En ese caso, todos viviríamos enfermos, absolutamente todos. Porque dice la palabra de Dios, no hay ninguno bueno. Y si crees o te hicieron creer que te enfermaste por ser un pecador y que le fallaste a Dios, déjame decirte que es Satanás trabajando ahí en tu mente, sea quien te haya dicho, Sabemos que Satanás obviamente ocupó a Judas, ocupó a Pedro una vez. O sea, no te fijes quién te dijo. Si te hace sentir mal y está fuera de la palabra de Dios, por supuesto, entonces esa persona fue ocupada por algún espíritu que te quiso hacer sentir mal. Entonces ya vimos eso. Ir al doctor, sí puedes ir al doctor. Como seguidor de Cristo, claro que puedes ir al doctor. A revisión puedes ir. Es un ejemplo. Hay personas que van a revisión de su cuerpo. Entonces, pues ahora sí que los aparatos y la experiencia que ellos tienen te pueden detectar una enfermedad. Porque a simple vista hay enfermedades que no se notan, ya sean cosas de más en el cuerpo.
Entonces sería la única manera que te enteres de que estás enfermo, o la única manera de que tú veas que Dios ya te sanó. En Timoteo también pasa algo que nos enseña un poco y nos recuerda que somos carne. Timoteo es un hijo espiritual de Pablo. Era un evangelista, obviamente muy bueno. Se supone que Timoteo le escribió primero a Pablo. Estoy hablando de primera de Timoteo capítulo 5. Se supone que Timoteo primero le escribió a Pablo, pues que tenía enfermedades estomacales. ¿Sí? Se supone que, bueno, según la Biblia, dice que Timoteo se enfermaba mucho el estómago. Eso me recuerda a una persona de azul que estoy viendo. Y le dice Pablo, bueno, se supone que Timoteo le dijo a su padre espiritual, a su pastor, que constantemente tenía problemas estomacales. ¿Y qué hizo Pablo? Según los religiosos, Pablo tenía que haber dicho, pues voy a orar por ti, o no seas falto de fe. O sea, en vez Pablo de decirle o desinformar a Timoteo, como las personas que no leen tanto la Biblia, quiero que pongan atención a lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que la solución es la medicina, ni estoy diciendo que la solución es el doctor, ni que lo primero que acuerdas es el doctor. Quiero que tú entiendas lo que estoy hablando. No está mal ir al doctor. Cuando Timoteo le dice a Pablo que estaba sufriendo de enfermedades estomacales, Pablo le dice, pues deja el agua un ratito y toma un poco de vino para que tu estómago se sienta mejor a causa de tus enfermedades. O sea, Pablo le está dando un remedio un remedio a Timoteo para que se sintiera mejor del estómago. Checa que él no le dice, pues no le contestó una carta orando. En ese tiempo hubiera estado chido que hubiera habido teléfono, pero pues no. Le hubiera mandado un audio ahí, en el nombre de Jesús yo te digo que sanas. No. Pablo le contesta en la carta, pues deja el agua un poquito, tómate un poquito de vino y vas a ver que te vas a sentir mejor. O sea, está dándole un remedio casero a Timoteo. Sí, espero que me estés entendiendo. Y si no me estás entendiendo, puedes comentar. Y obviamente aclaramos esto. Hay un dato que... Bueno, ahorita lo leo. Entonces, la enfermedad tiene que parar o depende de qué enfermedad sea, ¿no? También. Por ejemplo, Pablo en los Gálatas iba enfermo de los ojos. Timoteo iba enfermo del estómago. Y créeme que es muy molesto. Porque yo padezco bastante a veces del estómago. Entonces es muy molesto que tú estás sirviendo al Señor. O tú estás en algún lugar y el estómago te está molestando. O esto y el otro. Pero lo que nos enseñan también en la palabra, tanto Pablo como Timoteo, es que no dejaron, a pesar de la enfermedad. Porque dice Pablo que él cuando enseñó estaba enfermo. Él no dice me enfermé después de enseñarles. No, cuando él estaba enseñando él estaba enfermo. Siempre es recomendable como seguidores de Cristo ignorar lo más que puedas las enfermedades, no apapacharlas. No es como que me duele la cabeza y voy a hacer que todos sepan que me duele la cabeza y voy a estar tirado dando vueltas para que alguien me haga caso. Lo primero que puedes hacer es orar a Dios, obviamente, orar a Jesucristo, y Él hará obviamente la obra, Él sacará ese espíritu. ¿Te acuerdas de la suegra de Pedro que tenía fiebre? Llega Jesús a la casa de la suegra de Pedro. No sé si la suegra vivía con Pedro, pero llegan a la casa de la suegra de Pedro y la señora tenía fiebre. Jesús no le puso un trapito en la cabeza mojado. Lo que Jesús hizo primero es reprender la fiebre. Le dijo, salte de ella. Bueno, no dijo en el nombre de Jesús, perdón, porque él es Jesús. Le dijo, salte de ese cuerpo. Y la fiebre se fue de la señora y quedó libre. Se para la señora y los empieza a servir. ¿Te das cuenta cómo Jesús no dijo, pobrecita señora, miren cómo está, le duele la cabecita, vamos a sobarle? No, el Señor lo primero que hizo es orar por ella, reprender ese espíritu, porque son espíritus, las enfermedades son espíritus. La enfermedad te deja secuelas en el cuerpo, eso sí ya es físico. Lo que hace el demonio es entra a tu cuerpo, te lastima,
tu cuerpo sale el demonio cuando es reprendido o cuando se le pega la gana. Cuando es reprendido o se le sale, lastimó tu cuerpo, entonces sí tu carne está lastimada y tiene que haber un proceso de restauración. Entonces Jesús obviamente no apapachó a la señora y le dijo, pobrecita señora, déjenla ahí, no la pongan a trabajar porque tiene fiebrecita. No, el Señor reprendió la enfermedad y la enfermedad al instante se fue. Otro ejemplo es Eliseo. Eliseo es un profeta muy poderoso que fue ocupado por el Señor. Sabemos que hizo, una cantidad. La iglesia de antes, bueno, no era la iglesia, perdón, el pueblo de Dios antes eran personas empoderadísimas por el Espíritu Santo. Yo admiro mucho a Elías, que es el que le enseñó todo a Eliseo. Eliseo dice la palabra de Dios que él estuvo enfermo por un buen rato. De hecho, murió por la enfermedad que él tenía. Eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 13, donde dice que Eliseo estaba enfermo y esa enfermedad hizo que Eliseo muriera. Y Eliseo era un profeta, un servidor del Señor muy ocupado, muy poderoso, vamos a llamarlo. Ayer leía sobre él un poco. Hubo una ocasión en que él oró a Jehová. Estaba sitiada la ciudad en donde él estaba. Y él oró a Dios y le dijo, pues ayúdame porque hay un ejército allá afuera que me quiere matar. Ora a Dios y aparece un ejército de fuego. De personas a caballo en fuego. Imagínate ese poder. Y estaba enfermo. O sea, que sirvas a Dios en esta carne no te asegura que no vas a padecer enfermedades. Servir al Señor en esta carne no te asegura que eres invencible. No tentemos obviamente al Señor de que yo puedo hacer lo que yo quiera. Está claro que el Señor dice que pues te podrán hasta envenenar y no te va a pasar nada. Pero esto no quiere decir que te tomes una botella de cloro. Esto no quiere decir que te tomes una botella de veneno y no te va a pasar nada. Hay un ejemplo que siempre les he dicho, creo, ya les platiqué, donde un pastor decía, el Señor dijo que yo voy a hollar serpientes y nada me puede hacer daño. Y la persona, o sea, este pastor, llevaba una víbora, llevaba una víbora y se dejó morder solito, a propósito, se dejó morder por la víbora, diciendo que no le iba a pasar nada porque el Señor estaba con él. Y pues se murió. Porque el Señor no te manda eso, me explico. El Señor obviamente es tu salvador, tu sanidad. Pero no quiere decir que esto te hace invencible porque estamos en la carne. La promesa de Dios es espiritual. Él prometió estar con nosotros. Oye Ángel, pero dice la palabra de Dios en Isaías 53 que por sus llagas fuimos sanados. Y sí, si no fuese por ese acto en la cruz, entonces no podríamos ser sanos a través de la palabra. Si Jesús no hubiera vencido la cruz, no oraríamos por las personas y las personas quedarían sanas. No se confundan. Entonces, Eliseo murió, estaba enfermo y murió de esa enfermedad. Y eso no quiere decir que Eliseo era un pecador que merecía morir por enfermedad. Sino que Eliseo al morir, yo creo que no sé qué pasa obviamente después de la muerte. Bueno, como experiencia, ¿no? Vas con el Señor, pero quién sabe cuál es el tramo o el viaje, no lo sé. No me he muerto. Y si me muero no os voy a poder decir. Eliseo dice que estaba enfermo, no sé de qué enfermedad, y así murió. Con esa enfermedad murió. Y eso no quiere decir que Eliseo había pecado. Entonces, durante su enfermedad él siguió sirviendo al Señor. Hay un hermano que tiene poco que murió. Era un adorador, un salmista, que le dio cáncer. Entonces, en estos tiempos, vamos a lo moderno, a los tiempos modernos de ahora. Este hermano escribió un montón de canciones que tú y yo cantamos para adorar a Dios y le dio cáncer. Él se adelgazó bastantísimo. Y esto no quiere decir que él dejó de adorar. Él no dejó de adorar a nuestro Dios hasta los últimos momentos de su vida. Entonces, estoy anotando una petición. Berta Rojas. ¿Sabes?
hoy aprendí, aunque no lo creas, ahorita unos 5 o 10 minutos antes de iniciar la enseñanza del día de hoy, que Lucas, el que escribió el Evangelio y aparece ya como acompañante de Pablo en varias de las cartas, era doctor. Esto lo encuentras en Colosenses 4:14. Él era médico. ¿Ves cómo la Biblia no dice que dejes de ir al doctor? Que te cheques. Obviamente la Biblia, y nosotros ya habíamos, o sea, a través de la Biblia, claro, ya habíamos enseñado que cuides tu cuerpo. El Señor nos sana y todo lo que tú quieras, pero si no puedes comer picante, por ejemplo, pues bájale. Si no puedes comer esto porque te hace mucho daño, pues bájale. Si tienes, no sé, XY, ¿no? Si tienes enfermedad en los riñones, pues no, la solución ya no es tomar Coca-Cola. Tipo así, ¿no? Entonces, ya vimos estos 3 ejemplos de personas que eran servidores poderosos para Jesús, eran herramientas muy buenas para el Evangelio y para, obviamente, el pueblo de Dios. Los fariseos en Juan, no es cierto, los discípulos de Jesús en alguna ocasión se toparon con un ciego, y lo primero que ellos hicieron fue juzgar al ciego. Siendo los discípulos y estando Jesús ahí mismo, físicamente, Fidel Alberto. Cuando ven al ciego, le preguntan a Jesús, Señor, en Juan 9 puedes leer esto, le preguntan, Señor, ¿quién pecó para que él fuera ciego? ¿Él o sus papás? Y Jesús le contesta, ni sus papás, ni este. A ver, entonces, vamos a decir lo que la ceguera lo es una enfermedad porque no te sirven los ojos. Ahí no dice que era ciego, pues por algún accidente ni nada de eso, ¿no? Y los discípulos lo primero que hicieron es juzgar quién fue el que pecó, como diciendo, este está enfermo porque alguien pecó. Y no es así, mi hermano, no te sientas mal si llegas a caer enfermo. La palabra de Dios es muy clara, sí nos podemos enfermar, no debemos apapachar la enfermedad. Me río porque cuando pasó esto en la casa, mi esposa obviamente se sentía muy mal, con fiebre o no sé, no, temperatura, porque fiebre ya es lo feo, ¿no? Y yo le decía, no le hagas caso, porque yo veía en ella, a través del espíritu, claro, yo veía en ella el espíritu de enfermedad que se burlaba de mí. Ese espíritu se manifestaba en su cara. Oración por mi mamá que tiene dolor. Ese espíritu de enfermedad ya me había, para los que les he platicado, ya había llegado a mi casa alguna vez a tratar de enfermarme y lo reprendí en el nombre de Jesús. Entonces, ese espíritu volvió, dolor en la espalda. Ese espíritu volvió y atacó a mi esposa. Y a través de su rostro yo veía al espíritu. El Espíritu Santo es muy bueno y te muestra las cosas. Y yo veía que él se reía de mí. Y claro, obviamente que me importaba ver a mi esposa, pues que se sentía mal, ¿no? Sonó un poco cruel y yo le dije, no le hagas caso. Y salíamos en la moto a cosas. Pero porque yo veía el espíritu en ella. Gracias, obviamente, por revelación del Espíritu Santo. Y es así, no tenemos que apapachar las enfermedades, porque lo que ellos quieren es que te aflijas, que te sientas menos. Y esto ya lo vimos también ahora en un ejemplo en una persona ciega. No viene el nombre de la persona ciega, pero dice ahí que los discípulos pensaron que él estaba así por pecado. Y te repito, todos pecamos, no hay ninguno bueno. Entonces esa no es la causa de tu enfermedad. La causa de tu enfermedad es porque somos carne, así de fácil, así de sencillo. Porque vivimos en esta carne que se puede enfermar, porque tenemos una mente que puede ser atacada. Pero Jesucristo obviamente, pues ya nos sanó. Dice la palabra de Dios en Santiago 5, que los enfermos obviamente acudan a los ancianos de la iglesia, pero dice que acudan ahora sí al templo, ¿no? Tenemos la costumbre también de que nos enfermamos y queremos
Bueno, obviamente si no puedes pararte o cosas así, pues no es como que lastimes tu cuerpo y vete al templo de todas maneras, ¿no? Si tienes la posibilidad de ir al templo, cuando tengas, hayas padecido una enfermedad o algo así, o hayas sido atacado por una enfermedad. Yo te puse el ejemplo, el espíritu del coronavirus, lo voy a decir abiertamente, o del COVID, como es conocido. Yo, pues, pude verlo. La primera vez que me visitó, no le vi el rostro, no le vi nada de eso. La vez que visitó a mi esposa, es como que no pude con Ángel porque pues ahora contra su esposa, ¿no? Y pude verlo. Y entonces, no es que peques, no es nada de eso. Es normal que seamos atacados por espíritus inmundos, porque somos hijos de Dios. Te voy a poner un ejemplo tonto. Si tú tienes, ojalá que no, si tú tuvieras enemigos, obviamente su familia va a decir, pues ese me cae gordo, ¿no? Atáquenlo, o si son maleantes, asáltenlo, péguenle. Y es obvio, nosotros como hijos de Dios, obviamente somos odiados por el enemigo, y el enemigo no descansa, no deja de estar inventando José Luis Cruz por sus piernas. El enemigo no deja de estar tratando de matarnos, eso es fácil. Piernas. Él no duerme, él no se cansa, él no tiene misericordia, él ataca todo el tiempo para matar a los hijos de Dios. Y si tú tuviste alguna enfermedad y hoy estás escuchando, es porque Dios es bueno. Porque Dios no permitió que esa enfermedad fuera más allá de lo que era la intención de su espíritu, ¿me explico? Entonces no fue por pecado, no fue porque eres una mala persona, no te agüites. La única enfermedad que llega por haber sido mala persona y desobedecido a Dios es muerte espiritual. Ahí sí preocúpate. Cuando tú sientas que estás muerto espiritualmente, entonces sí preocúpate. Pero si tienes una enfermedad en el cuerpo, tal vez sea para glorificar a Dios. ¿Te acuerdas del amigazo de Jesús, muy cercano, Lázaro? ¿Te acuerdas que Jesús, su círculo íntimo era Marta, María, Lázaro, sus discípulos, y ya, nada más? Ni sus hermanos carnales, ni su mamá, María, eran tan apegados como estas personas que te estoy diciendo. Ojo, no estoy diciendo que María, la mamá de Jesús, era desobediente, porque luego se me pueden ir chueco. Ni ellos eran tan cercanos. Viene Lázaro y se enferma, y vienen Marta y María y le mandan a decir a Jesús, oye, tu amigo, el que amas, está enfermo, ven a sanarlo. Y Jesús, en vez de decir, ay no, voy a dejar todo, y salió corriendo a ver a Lázaro para que él fuera sano ya ahorita en corto. No, Jesús dice, esto no es sino para la gloria de nuestro Padre. Y Jesús dijo, el amigo que tanto amo está enfermo, pues en 4 días voy a ir a verlo, no pasa nada. Regresa Jesús a la ciudad donde vivía Lázaro. Esa historia te la sabes, pero quiero que veas la perspectiva que se está hablando. Y sale a su encuentro Marta y le dice, pues ya ni te apures, mi hermano se murió. Y le dice Jesús, ¿en dónde pusieron su cuerpo? Y no es cierto, le dice Jesús a Marta, pues tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice, sí, ya sé que va a resucitar el día en que tú vuelvas a venir, porque ella obviamente ahí enseña que ella conocía el plan de Dios. Hasta nos revela, sí, cierto, nos revela un poco que a Marta, fíjate cómo eran tan íntimos de Jesús. Te dije hace un rato que solamente a Pablo se le reveló que iba a regresar por nosotros, y ahorita sin querer se nos revela, sin querer, porque la verdad estamos metiendo esta historia gracias al Espíritu Santo, que Marta sabía entonces de la segunda venida de Jesús y la resurrección de los muertos. Y le dice Jesús, no, ¿dónde lo pusieron? Y ya sabes cómo termina, ¿no? Va Jesús, lo busca, por la hermana Ruth, claro que sí. Va Jesús y busca en dónde pusieron el cuerpo de su amigazo, y le dice, Lázaro, sal y ven.
párate. Y dice que las hermanas decían, ay, pero ya el cuerpo huele feo, ya lleva 4 días de muerto. Eso no le importó a Jesús. Hermana Ruth. Eso no le importó a Jesús. Y Lázaro resucitó. Para gloria de Jesucristo. Sanidad. Algunas enfermedades son para eso. Para ver de qué estás hecho. Te puedo poner 1000 ejemplos de personas increíbles en la Biblia que se enfermaron. Y no quiere decir que ellos eran malas personas. Las malas personas en la Biblia creo que ninguno se enferma. ¿Te acuerdas de Job? Job es el colmo de los colmos con lo que le pasó. Y nuestro Dios, nuestro Padre, estaba muy contento con Job. Y Satanás le dice, pues sí, porque es rico. Y Dios le dice, bueno, va, chécate y prueba a Job y vas a ver que no me va a maldecir, que él va a ser bueno. Viene Satanás y le destruye todo, hasta la familia. Y Job no se quejó en ningún momento en contra de Dios. Checa el ejemplo que se está poniendo. No quejarnos cuando seamos atacados. No quejarnos cuando estemos en alguna situación de enfermedad. Ahorita porque estamos hablando de enfermedad, pero cualquier situación. Y Job no se quejó. Y Satanás le dice al padre, bueno, pues es que le quitaste todo, pero a él no le hiciste nada. Y dice Dios, bueno, ve y prueba a Job, nada más que no me lo mates. Viene Satanás y le da, pues, sarna, o como quieras llamarle a Job. Y en ningún momento Job se quejó en contra de Dios. Se quejó del día que nació y todo lo que quieras. Tuvo una discusión directa con Dios y nos enseña bastantes cosas, pero eso es otro tema. Entonces, Job no se quejó. ¿Me explicó a lo que se está dando a entender? Otras situaciones que pasan, que nos podrían afligir y que no quiero que te agüites, es a veces la gente no sana en una oración. Y tú dices, bueno, ¿qué no se supone que si oras en el nombre de Jesús yo voy a ser sano? No se supone, y me estás enseñando que voy a sanar, porque si oras en el nombre de Jesús voy a ser sano. Pon más atención a las escrituras. El ejemplo que escogí es el paralítico de Bethesda, o Bethsaida, Bethesda creo. Él estaba cerca de una fuente donde dice la palabra, la verdad esa parte no la entiendo tanto, donde estaba una fuente donde bajaba un ángel, movía el agua y los que estaban enfermos iban y el primero que se metiera al agua después de que el ángel removía las aguas, ahora sí, quedaba sano. Esa parte no la entiendo, no se las voy a explicar porque no entiendo muy bien. No sé qué hacía un ángel, no creo, bajando y moviendo el agua y eran sanos. Pero el chiste no es ese, el chiste es que Jesús acudió a ese lugar y escogió a una persona de entre todas las personas que estaban, entre todos, imagínate, se supone que es un lugar donde iban los enfermos. ¿Por qué no sanó a absolutamente todos los en ese lugar? ¿Me explico? Y él escogió únicamente a este paralítico y le dice, ¿qué te pasa? Creo que tenía 38 años padeciendo de su... No sé si tenía 38 años de edad, o sea, no sé si era paralítico desde nacimiento o después. Y llevaba 38 años con ese problema. Y Jesús le dice, ¿qué te pasa? Y ya le explica, ¿no? Es que no hay quien me lleve al agua para que yo sea sano de esto. Y Jesús le dice, toma tu lecho, levántate y anda. Se para, toma su lecho y se fue. Y caminó. Y obviamente glorificó a Dios, todo esto. Pero ve como... nada más. No es como que el Señor, siendo Dios mismo, Él no como que se paró y ay, todos son sanos en el nombre de mi Padre y tiró su rollo. Jesús era muy... cuando vino a la tierra, porque Él sigue vivo,
Jesús aquí fue muy discreto, vamos a llamarlo. Y no todos fueron sanos. Y no fue como que al lado del paralítico, yo creo que había más gente muy, muy amontonada ahí. No dice la palabra de Dios que el de al lado le dijo, ¿por qué no me sanaste a mí? Jesús lo único que buscaba eran personas con fe. Y esta es otra que va contra nosotros. Bueno, para nosotros, perdón. La fe es muy importante también para cuando lleguemos a caer enfermos. Ya vimos que no te debes de quejar. Ya vimos que no es porque eres un super pecador. Y ahora vemos que es cuando el Señor dice, Él tiene mucha fe. Entonces cuando una persona tiene mucha fe en nuestro Señor Jesús, Él decide. Él decide y no vas a obligarlo, si no quiere, a que esa enfermedad se te quite. Porque Pablo, siendo un super, vamos a llamarlo cristiano, o sea, sí es cristiano, pero era un discípulo directo de Jesús. Siendo lo que era aquí en la tierra, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Porque yo me, yo me glorifico en tu debilidad. Y así mismo, no te quejes si el Señor no te sana de algo. Síguele insistiendo y Él sabrá. Síguele insistiendo y Él sabe, obviamente, si te sana o no. O si te mantiene así, porque Él sabe lo que podemos llegar a hacer. Él conoce lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que pasó. A Él no se le pasa nada. No es como que estoy enfermo. Porque desgraciadamente muchas personas piensan así. Tengo rato enfermo, tengo rato rogando al Señor. Yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Hace poco lo leí en Facebook de una persona que si Dios ya se había olvidado de ella porque pues no, había un problema, ¿no? Entonces no se le solucionaba. Dios no deja de ser Dios porque no pasan las cosas como nosotros queremos. Él tiene un plan y está todo perfecto. Él tiene el orden de las cosas y sabe lo que hace. Y esto no es un cliché de que todos dicen Dios sabe lo que hace o por algo pasan las cosas. Es que es la verdad. Él sabe cómo mover las piezas, cómo hacer que las cosas funcionen como se debe. Si ya obviamente te imaginas, vamos a poner un ejemplo ficticio, que yo padeciera, no es cierto, no me voy a poner un ejemplo, que fulanito padezca del corazón y a fulanito le da un infarto y llega un cristiano, un hermano, y ora en el nombre de Jesús para que el Señor lo reviva, y el Señor lo revive, y la persona, en vez de agradecer a Dios, como ya hemos visto, se va al alcoholismo y se muere y se va al infierno. Muy en cambio de que si en esa ha pasado que oras por enfermos, aceptan a Jesús y mueren, obviamente es mucho mejor haberte ido con el Señor que pasar más tiempo e irte al infierno. ¿Me explico? Espero esto entre a tu corazón para que el día de mañana no te quejes en contra de Dios, para que el día de mañana no creas que fue un castigo, porque no es castigo. Tienes que ser, a veces es para gloria del Señor, obviamente todo es para su gloria, y Él sabe si te quedas o te vas. Dice también en nuestro ejemplo que estamos nombrando mucho Pablo, el vivir en mí es en Cristo y el morir es ganancia. Obviamente, como hijos de Dios, no deberíamos y no debemos tener miedo a la muerte, a menos que andemos un poquito mal. Pero nuestra esperanza es que venga el Señor. Entonces, si te mueres, pues gloria a Dios, porque ya el Señor lo decidió y vas con Él. Es mejor que estar aquí en la tierra pagando impuestos, gastando o lo que sea que te tenga estresado. Dios sabe cómo hace las cosas y para qué hace las cosas. Dice la palabra de Dios también que aunque nuestro cuerpo, fíjate cómo es muy válido que nuestro cuerpo al envejecer se va desgastando, pero nuestro hombre interior va creciendo y va siendo mejor en la palabra de Dios. Esto lo encuentras en 2 Corintios 4:16, por si quieres leerlo. Dice que nuestro cuerpo se va desgastando, pero nuestro hombre interior se fortalece
¿Cómo se fortalece escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo se fortalece con la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo se fortalece teniendo fe en Jesucristo? Entonces, no te enfermas, o no me duele la rodilla, o no me salió la reuma, porque eres un pecador. Sí hay maldiciones generacionales, claro que sí. Lo que estamos hablando es que se puede orar por ti y Dios decide si te sana o no. Porque no es ni el pastor ni el hermano que está orando el que decide esas cosas, me explico. Es Dios mismo. Obviamente tu fe cuenta bastante, pero la voluntad de Dios siempre va a ser la voluntad de Dios. El Señor en la comisión, antes de que Él fuera crucificado, les dice a sus discípulos: id por todo el mundo y llevar, perdón, es que leí lo de Luis y me saqué de onda. Id por todo el mundo y hacer discípulos, sanad a los enfermos. Si Jesús, su idea hubiera sido que no nos íbamos a enfermar jamás, no hubiera mencionado esto, sino que dice: id y sanad a los enfermos, libertad a los cautivos y todo esto. Entonces Jesús no está en contra tuya si te enfermas. Dios no enferma, Dios no castiga. Cuando estés enfermo, no es Dios que te enfermó. Cuando estés enfermo, no te quejes. Cuando estés enfermo, no te sientas menos. Cuando estés enfermo, habla a los de la iglesia que oren por ti. Si alguien que está ahí contigo ora, pues obviamente, y si tiene fe en Jesús, puede ser sano. A mí me ha pasado que me pasa, por ejemplo, traía un dolor en la espalda, y tú dices: bueno, Ángel, tú siempre estás pegado a Roberto, que tiene un don de sanidad. ¿Saben cómo él es, no? O sea, tira su rollo a veces como persona jugando. Y yo le dije: bueno, pues si no oras tú, pues yo le voy a decir al Espíritu Santo. Y sí, no oró él. Gracias a nuestro Dios, que el Espíritu Santo es una persona, está real y es amoroso. Yo le dije: ¿sabes qué, Espíritu Santo? Quítame esto porque me duele un montón. Entonces el Espíritu Santo vino y me quitó su dolor en la espalda, que yo pensaba que era el pulmón, pero no, ya leí y eran pues músculos de la espalda, bla. Entonces, si el Señor no hubiera sabido que hubiera sabido que no somos propensos a enfermarnos, no hubiera dicho que fuéramos a sanar a los enfermos en el nombre de Jesús, claro. Entonces, espero que te haya gustado la palabra del día de hoy. Me alargué un poco, volteo porque veo el reloj que ya se me hizo tarde. Todo es para gloria de Dios. No dejes que nadie venga y te diga que estás enfermo porque eres un pecador, ni se burle de ti que porque enfermaste. Todo es para la gloria del Señor, porque si tenemos fe en Jesús, obviamente, te repito, el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Vamos a quedarnos con esta frase. Es muy buena. Para mí, vivir es en Cristo y morir es ganancia. No te quejes, no te agüites si te enfermas. Ten fe en Jesús, Él sabe las cosas que hace. Si se llevó a alguna persona que amabas porque estaba enferma, se fue la persona, dale gloria a Dios y Él aceptó a Jesús como tu Señor y Salvador, como su Señor y Salvador. Porque ese es un milagrazo, ese es el mejor milagro. Creo que una vez les dije que yo nunca he vivido un milagro en mi cuerpo, pero sí el milagro más importante, que es la salvación. El amor de Dios es tan grande que no podemos comprenderlo y a veces lo juzgamos. A veces no comprendemos la voluntad de Dios y queremos ser jueces de Dios. Él sabe lo que hace. Te recomiendo mucho pues tener confianza en el Señor. Iba a alargar más las cosas, pero ya. Esta fue la palabra del día de hoy. Si tienes dudas me puedes escribir en mi WhatsApp o puedes escribir en mi perfil de Facebook. Obviamente me faltó muchas cosas por decir, pero espero que estos ejemplos hayan sido claros. Espero que esta palabra haya sido clara. Espero que la guardes en tu corazón, porque Cristo obviamente venció en la cruz y tenemos la capacidad de pedirle al Padre que nos sane. Y si no nos sane, que nos haga salvos. Si no eres salvo, acepta a Jesús lo más pronto posible, porque no tarda en acabarse todo este show llamado vida.
Y los que creemos en Jesús, nos vamos a ir con Jesús. Y los que rechazaron al Señor, desgraciadamente, pues a perdición eterna. Dios te bendiga. Vamos a orar por las peticiones. Si ven que se me pasa una o se me pasó alguna, al final, cuando termine esta transmisión, voy a orar por ellas. Ya aquí yo solo. Vamos a empezar por Alfredo Vidal, que sufrió una injusticia ante la ley. Sí, ya está detenido el reloj profético. Me gustaría explicarles un poquito de lo que sé sobre esto, sobre el reloj profético. Pero eso sería otra enseñanza y es muy tediosa, es muy de decirla con mucho cuidado. Se trata de hacer sumas matemáticas. No es que yo sea el gran matemático, pero escuché una enseñanza y leí mucho sobre esto. Y pues es muy, ¿cómo te digo? Muy... O sea, tiene sentido. Pero vamos a meternos a esto. Vamos a orar todos, estamos 9 ahorita. Vamos a orar por Alfredo Vidal, que tiene una injusticia ante la ley. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que haces, Espíritu Santo. Te damos gracias por esta palabra y antes de todo te damos la gloria porque nos revelas y nos enseñas y nos confortas conforme a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de Alfredo Vidal, Señor. No sabemos cuál sea, Padre, la situación en la que pasa, pero sí sabemos, Señor, que tú eres la solución. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que muevas, Padre, tus piezas, que muevas corazones, Señor, que ordenes, Padre, en el nombre de Jesús, que ese ataque, Señor, si es injusto, que sea, Señor, esclarecido, Señor. En el nombre de Jesús, dale sabiduría, si es que tiene un abogado, dale sabiduría a su abogado, Padre, en el nombre de Jesús. Dale, Padre, en el nombre de Jesús, a las personas que representan nuestra autoridad, Señor. Dales claridad mental, Padre, en el nombre de Jesús. Dale sabiduría y haz que sean personas que hagan un justo juicio, Padre. Y Padre, en el nombre de Jesús te pedimos el favor de Alfredo Vidal, que así sea en el nombre de Jesús. Que sea ayudado, Señor, por tu presencia, que sea ayudado por tu sabiduría y tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Y que haya paz en el corazón de Alfredo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que él sepa, Padre, que tú estás de su lado, Padre, que tú eres un Dios que nos ayuda en nuestros problemas, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo oramos por Berta Rojas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por su salud, y por Fidel Alberto, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido los bendigas, Padre, te pido les des fuerza física. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que le des fuerza espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Que donde ellos vivan, donde ellos estén, Padre, en el nombre de Jesús, que reciban de tu palabra, Padre, que se conviertan en personas de fe, en el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Nuestra hermana Alejandra, creo que es ella, tiene un dolor en la espalda. Si estás, Jenny o Monse, ¿es tu mamá? Perdón, es que además puse Alejandra y ya se me fue la onda. Si están con ella, pongan la mano sobre ella, el dolor obviamente, y vamos a orar todos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido en el nombre de Jesús que cualquier dolor muscular, cualquier tensión, Padre, nerviosa que haya sobre la hermana, Padre, en el nombre de Jesús, sea sana ella en el nombre de Jesús. Que todo músculo, que todo tendón, que todo hueso, Padre, en el nombre de Jesús, que se haya desacomodado o que esté molestando en la espalda de Alejandra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sea sana, Señor, que ella al estirarse, hermana, o si es que es usted, al estirarse en el nombre de Jesús, se le acomode en el nombre de Cristo Jesús los músculos, tendones, sistema nervioso, vértebras, en el nombre de Cristo Jesús. Que todo estrés y que todo aquello que le oprime, toda carga, en el nombre de Jesús, desaparece de su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo por José Luis Cruz y sus piernas, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en el nombre de Jesús, José Luis, si estás escuchando, pongas tus manos en las piernas y actives tu fe en el nombre de Jesús, y ese dolor se va, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que todo dolor, Padre, en el nombre de Jesús, desaparezca de sus piernas, Señor, que sus músculos se relajen, Padre, en el nombre de Jesús, que sus tendones se acomoden en el nombre de Cristo Jesús, y si es por cansancio, Padre, dale fuerza, dale restauración a su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Y asimismo,
Nuestra hermana Ruth, la mayoría de los que estamos aquí conectados la conocemos. Es una señora que se congrega en Casa Grande con nosotros, que desde que la conozco anda para arriba y para abajo trabajando, anda para arriba y para abajo ayudando en la obra del Señor, y tiene algún problema, algo detectado en su cuerpo. Entonces te pido a los 11 que ahora estamos conectados, que oremos por ella. Ahí donde tú estás, abre tu boca. Te hemos enseñado que la oración perfecta es cuando puedes abrir tu boca. En el nombre de Jesús, Padre, estamos intercediendo por nuestra hermana Ruth, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ella es tu sierva, ella es tu hija, Padre, en el nombre de Jesús. Ella obviamente es una persona fiel a tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, atiendas, Padre, su petición en el nombre de Cristo Jesús. Desciende sobre ella, Padre, desciende sobre su cuerpo, Señor. Desaparece todo aquello que le hace daño, Padre. Primero que nada, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por paz mental sobre ella en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que ella tiene toda la fe puesta en ti. Sabemos que ella conoce tu palabra y ella tiene toda la fe que tú la has hecho salva en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy te pedimos por su cuerpo, Padre, que todo lo que tú no pusiste ahí, que todo lo que tú, Señor, en el nombre de Jesús, que todo lo que tú no diseñaste en nuestro cuerpo desaparezca en el nombre de Cristo Jesús. Y por la palabra, Señor, en el nombre de Jesús, yo la creo, Señor, que por tus llagas hemos sido sanados. Padre, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad. Asimismo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, libertad mental, libertad espiritual para los hermanos de Luis, Padre, en el nombre de Jesús. Tú sabes quiénes son ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que todo velo que el enemigo haya puesto sobre ellos, en el nombre de Cristo Jesús, que todo engaño que, Señor, ha llegado a los oídos de los hermanos de Luis, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo cierro la boca de todo espíritu inmundo que malaconseja en el nombre de Cristo Jesús los hermanos de Luis. Yo rompo, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú nos has dado esa autoridad y nos has dado ese poder. En el nombre de Cristo Jesús rompemos toda brujería sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Rompemos todo pacto satánico que haya en contra de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Ellos son libres a través de tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que desciendas sobre sus mentes, Padre, desciendas sobre sus vidas, sobre su descendencia, sobre sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Que sus hijos sean libres de toda maldición generacional, que sus hijos sean libres de todo ataque demoníaco, en el nombre de Cristo Jesús. Ellos son libres en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Asimismo, Señor, te pido por Rumi, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tía, no pude ver el mensaje, solamente vi que decía por Rumi, que no podía mover, y hasta ahí me llegó el mensaje. Así que en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos por Rumi, Padre. Mira, lo voy a abrir, perdóname tantito si tardo. Ayúdame a orar por Rumi, que no puede mover el brazo derecho. ¿Me ayudan a orar? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por Rumi, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para que, Señor, descienda sanidad sobre su cuerpo. Primero que nada, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que rompas en Rumi, Padre, toda mala enseñanza que ha escuchado. Perdónenme, pero esto me está haciendo sentir el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, rompemos toda fortaleza que ha creado el enemigo en la mente de Rumi, Padre, en el nombre de Jesús. Derrumbamos, Padre, en el nombre de Jesús, todo argumento que ha sido alzado en su contra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y asimismo, Señor, que descienda sanidad sobre su cuerpo, Señor. No sé cuál sea el motivo de que no pueda mover el brazo, Padre, en el nombre de Jesús. Pero yo te quiero pedir que te glorifiques en su cuerpo, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que para tu gloria, Señor, Él pueda mover ese brazo, Señor, que Él sea libre de toda atadura, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Padre, que Él tenga un espíritu agradecido contigo. Que Él, Padre, en el nombre de Jesús, te honre, te glorifique y te sea
agradecido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Esto sea para tu gloria, Señor. Ahí donde está Él, Señor, que ahí donde está Él, sentado, parado, acostado, como quiera que esté, toca, Padre, su hombro y haz libre su brazo, haz libre su cuerpo, haz libre su mente, Padre, en el nombre de Jesús. Regula, Padre, en el nombre de Jesús, la presión arterial sobre él y sus hermanas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda maldición queda rota en el nombre de Cristo Jesús. Si me estás escuchando, en el nombre de Cristo Jesús, acércate a Él. Él ya rompió maldiciones generacionales por errores de los ancestros. Y eres libre por la palabra de Dios. Y bueno, creo que estas son todas las peticiones. Si alguna se me pasó, no voy a poder leer así. Si alguna se me pasó, terminando la transmisión, oramos por ella. Y bueno, esta fue la palabra del día de hoy. El cristiano se puede enfermar, sí, pero no es válido apapachar la enfermedad. El cristiano se puede enfermar, claro que sí, pero el Señor nos dio autoridad para orar por el enfermo y él sea libre y sano en el nombre de Cristo Jesús. Todos los enfermos sanan, no, esto es decisión de Dios. No tenemos respuesta. Cuando estemos con Él le podemos preguntar y Él sí nos va a responder. No quejarte, no sentirte horrible, porque muchos al sentirse que le fallan al Señor se alejan. No hagas eso. No te enfermaste porque Dios no te quiere, Dios no te ha olvidado, Dios no te ha dejado. Una promesa que Dios nos dio y de la cual yo me aferro es: no temas. Una promesa que no me aferro es: yo estoy con vosotros por siempre hasta el fin de las cosas. Entonces Dios no miente, Dios no engaña. Si dijo que iba a estar contigo todos los días, contigo y conmigo, Él sigue todos los días. Voy a hacer una enseñanza que quiero hacer sobre las promesas de Dios. Yo sé que te va a servir mucho porque hay bastantes promesas muy bonitas que se cumplen día a día con nosotros y a veces no sabemos. Dios los bendiga, gracias por el apoyo. Los esperamos en Casa Grande el domingo a las 6 de la tarde. Y los que son de fuera de Tuxpan, los invito a que se congreguen en un templo donde se enseñe la verdad, donde se enseñe el Evangelio de Dios. Dios los bendiga, los llene de sanidad, los llene de su gloria. Lean la palabra y van a escuchar algún día la voz de Dios audible. Dios los bendiga, les mando un saludo a todos, gracias.